Buenos días. Gracias por atender a esta rueda de prensa. Como sabrán, desde que se decretó el estado de alarma, se suspendió las clases presenciales en los centros educativos aragoneses. Se cerraron los colegios, pero la actividad lectiva se ha mantenido. El profesorado está en contacto con las familias y con los alumnos a través de diferentes medios, fundamentalmente a través de las plataformas digitales que tienen los centros educativos y la que ha puesto el Gobierno de Aragón. Y yo he de decir que la actividad se está desarrollando con normalidad, con toda la normalidad que esta situación tan excepcional pues permite. Tengo que reconocer el trabajo de todo el profesorado, el trabajo de los alumnos y de las familias. Como uno de los elementos fundamentales y básicos en un mundo tecnológico como este, para desarrollar las clases a distancia, pues son disponer de un ordenador y de pues, una conexión a Internet. Bueno, presentamos una iniciativa que es la entrega, la puesta a disposición de 200 familias aragonesas de un equipamiento informático y de una conexión a Internet. Esto pues, ha sido gracias a pues, la generosidad de una empresa que es Wipidata, ubicada en Villanueva de Gállego, y por eso a partir de hoy, a partir de mañana, se van a distribuir en esta semana 100 equipos y a partir de las próximas semanas se continuará con esta entrega. El objetivo fundamental pues, es mejorar la atención de los alumnos, que las familias con menos recursos pues puedan disponer de un equipamiento informático y mejorar la comunicación con sus centros educativos y bueno, pues el que de alguna manera se siga y se continúe con esta actividad. También vamos a poner en marcha algunas otras iniciativas, como puede ser a través del voluntariado, que voluntarios aragoneses, voluntarios en el caso de Zaragoza, que empezamos a trabajar con ellos, pues entreguen tareas a los hogares que no dispongan de este equipamiento informático y que puedan pues, continuar y tener ese contacto con familias, alumnos y profesores. Con la escuela rural también es uno de los elementos fundamentales de la educación y de la estrategia educativa aragonesa. También se está trabajando para establecer un manual de buenas prácticas en el que se garantice ese contacto de familias, alumnos y profesores para continuar con esta actividad. En definitiva, es pues, garantía del derecho a la educación. El objetivo es, en esta situación excepcional, que se siga atendiendo a los alumnos, que se favorezca y se facilite la actividad por parte de los docentes y que cuando se reincorporen los alumnos a las aulas se restablezca la actividad educativa presencial con la mayor normalidad. A este respecto, hoy mismo se han enviado nuevas instrucciones a los centros, unas instrucciones que tratan de orientar pues en esta prórroga que ha habido del estado de alarma, en donde se les indica a los profesores que intensifiquen la labor tutorial, que es importante en este momento, si cabe, un mayor contacto del tutor con los alumnos y el tutor con las familias para que pueda haber una comunicación no solamente de las tareas que se están realizando, sino de la evolución del rendimiento escolar a distancia. También en estas instrucciones se recoge que el orientador de los centros educativos, los psicólogos y todos los especialistas tienen que reforzar su labor de orientación con un enfoque más emocional, que se trabaje en la educación con las emociones,
porque en esta situación excepcional requiere tener un mayor cuidado en este sentido. Que se trabaje en educación emocional con los alumnos, pero también con las familias. Hay que recordar que las familias están conviviendo con sus hijos en sus casas y comparten, pues, muchas de ellas, su trabajo personal con el trabajo que hacen también los alumnos en su día a día. También se les recuerda que se deben potenciar también actividades más lúdicas en este periodo, por ejemplo, de Semana Santa, que se evite mandar trabajos de carácter curricular y que se pues, propongan otras actividades de carácter más lúdico. A través de la web de innovación educativa, nosotros estamos con un proyecto que es La Escuela Sigue en Casa, donde todos los días proponemos una actividad de carácter más lúdico, que muchas veces está vinculada con nuestros programas educativos. Por ejemplo, este fin de semana hubo una actividad relacionada con el ajedrez. El domingo creo que hubo una actividad relacionada con actividades deportivas, con retos deportivos a través de diferentes propuestas que se hacían a los alumnos. Y luego también en estas instrucciones se incide sobre evaluación. Es decir, sabemos que, como se está prolongando, hay que valorar el trabajo que hacen los alumnos. Incidimos que la evaluación debe ser más valorar actitudes que aptitudes. Es muy importante valorar la actitud del alumno frente a esta situación, cómo hace un seguimiento de los trabajos, de los deberes que se le ponen, de las propuestas que hacen las familias. Creemos que hay que incidir más en la evaluación de las actitudes. Y, sobre todo, también se hace especial referencia a la prueba de la EBAU, la selectividad. Los alumnos de segundo de bachillerato es un momento muy crítico para ellos y por eso pues, insistimos en que, bueno, pues que se tenga en cuenta el nuevo modelo de evaluación. En definitiva, queremos y quiero agradecer a la empresa que he dicho anteriormente esta donación de 200 ordenadores. La iniciativa es una iniciativa social muy importante y, por lo tanto, el agradecimiento del Gobierno de Aragón. Paso la palabra a la consejera para que explique todo el tema relacionado con la conectividad que les he dicho que viene acompañado a esta entrega de ordenadores. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Hoy veníamos a contar esta iniciativa pionera del Gobierno de Aragón en colaboración con la Consejería de Educación y la consejería que yo represento para el reparto de 200 ordenadores y 200 routers con conexión a Internet 4G para aquellos niños y niñas más desfavorecidos cuya situación familiar hacía que antes de la declaración del estado de alarma no tuvieran Internet en casa. Como saben, el decreto estatal contempló que a aquellas personas que ya tuvieran conexión a Internet no se les iba a cortar Internet, iban a tener disposición a Internet, pero tenemos muchas personas que se ha probado que ni tan siquiera tenían dado de alta este servicio y que además no tenían los ordenadores necesarios para poder hacer las tareas. En una situación como esta, de estado de alarma y de excepcionalidad, empezamos a ver las costuras del sistema y una de las brechas que estábamos denunciando desde hace mucho tiempo y que trabajábamos este Gobierno para intentar frenar era la brecha digital, una brecha que se hace todavía más palpable en una situación así, en la que hemos visto cómo la gente necesita Internet en sus casas como derecho fundamental, un derecho que ya consideraba la Unión Europea y la ONU desde hace años, pero un derecho fundamental no solo para el entretenimiento, sino también para el teletrabajo, para estar en contacto con nuestros seres queridos y también para la educación, como es en este caso, para poder mantener el curso académico de manera normal, como lo hacen el resto de compañeros, con una conexión a Internet. En este trabajo de intentar minimizar la brecha, de no dejar a nadie atrás y de asumiendo que la situación se está prolongando más de lo esperado y que teníamos que resolverlo, se pusieron a trabajar las dos consejerías, las direcciones generales, para poner en marcha esta iniciativa, con la donación, como ya se ha planteado, de la empresa de esos 200 ordenadores y, por nuestra parte, la Dirección General de Administración Electrónica pone a disposición, a través también de otra empresa, 200 routers de 4G con un bono de 50 gigas. Este es un primer bono de 50 gigas que irá asociado a todos esos routers, que es más que suficiente para los meses siguientes de trabajo online y las semanas siguientes de trabajo online. En cualquier caso, si hubiera necesidad de contratar más datos, estaríamos en disposición de poder ampliar este bono. Tanto las líneas, los routers como los
bonos de datos correrán a cargo del Gobierno de Aragón, lo pagaremos desde el Gobierno de Aragón, entendiendo la situación de excepcionalidad y la importancia de que tengan esa conexión para poder desarrollar el trabajo que tienen que hacer en sus casas. Además, se mandará una información a todas las familias de cómo conectar ese router en casa, un manual de cómo hacerlo de manera sencilla, porque, como saben, con la situación es más difícil que se desplace gente, y ponemos a disposición una línea de teléfono donde podrán llamar las familias para consultar cualquier duda o cualquier necesidad respecto al montaje de los ordenadores o la puesta en marcha de las actividades que, como decimos, se han dejado instaladas de manera que sea muy intuitivo poderlo hacer funcionar. También ha planteado ya el consejero que empezaremos esta semana a repartir y que la idea es que estos 200 estén lo antes posible puestos en marcha. Desde el Gobierno de Aragón sabemos que no estamos llegando al 100% de la necesidad y por eso, como también sabemos que nos vamos a quedar cortos en algunas de las personas que puedan necesitarlo, queremos lanzar desde aquí, apelando a ese espíritu solidario que está surgiendo en estos días en la ciudadanía, queremos lanzar desde aquí la campaña Comparte tu Wi-Fi. Esta campaña viene para intentar suplir aquellos rincones que todavía no hemos identificado, que todavía no podemos llegar con estos primeros 200 ordenadores con router y que lo que pone de manifiesto es la necesidad que tenemos de que la ciudadanía también nos echéis una mano en esta. La vocación es que desde vuestras casas intentéis identificar a aquellos que conozcáis, familias, vecinos dentro del bloque de pisos, justo en la zona de al lado de vuestras casas, que tengan menores o niños o jóvenes que no tengan conexión a Internet y les deis la posibilidad de abrir vuestro wifi, de compartir vuestra clave wifi para que puedan hacer los deberes, puedan estudiar y no puedan perder el año. Esta iniciativa de Comparte tu Wi-Fi estará puesta en marcha a través del portal de Frena la Curva, que, como conocéis, es un portal de una iniciativa de innovación ciudadana y de poner en contacto esta resiliencia cívica que está surgiendo estos días. Estará allí la iniciativa para que la gente pueda ponerse en contacto, vecinos que no tengan Internet con los que sí, y pedimos un poquito de creatividad, como se está surgiendo estos días por parte de la ciudadanía, para intentar llegar a esos rincones donde no estamos siendo todavía capaces de llegar, identificar si tenéis niños, familiares o si tenéis adolescentes en vuestro bloque de pisos que pudieran tener esta necesidad y uniros a esta iniciativa de Comparte tu Wi-Fi para asegurar que todo el mundo pueda hacer los deberes, pueda estudiar y ningún joven y ningún niño aragonés pierdan el año por no tener Internet por esta brecha. Entre tanto, desde el Gobierno de Aragón anunciamos que esta es la primera medida, que seguiremos trabajando para intentar llegar hasta el último rincón y para asegurar que la brecha digital no sea un problema en esta situación de pandemia. Comenzamos con las preguntas. Para la consejera, bueno, para los dos, ¿cuántos casos se han detectado de niños sin ordenador y sin Internet? Bueno, vamos a ver, esto cuando pusimos en marcha lo que es la educación a distancia, creamos una plataforma para la atención digital y lo que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con los directores de los centros, seguimos en contacto con los directores de los centros, para que nos pasaran información sobre dos cuestiones. Aquellos alumnos, aquellas familias que no tenían ordenador, que evidentemente tampoco tenían conexión a Internet, o aquellas familias que teniendo ordenador tenían conexión a Internet. Estas son 200 familias que hemos detectado que o no tienen ordenador ni Internet o disponen de ordenador y no de conexión a Internet. Evidentemente no son, como decía la consejera, estas 200 las únicas. Seguimos trabajando con los directores de los centros para que nos comenten y nos indiquen aquellas familias que no disponen de una conexión a Internet o de ordenador y iremos trabajando para cubrir esta deficiencia. Estas son 200, sabemos que no son 200 las únicas familias que no disponen de este instrumento, pero es las que hemos detectado hasta la fecha. Seguiremos disponiendo de algún ordenador más y iremos trabajando en esa dirección. Aragón TV pregunta cuándo creen que podrán volver estudiantes y universitarios a clase y cómo va a afectar a los estudiantes de FP que tienen que hacer este trimestre las prácticas. Bueno, volverán a clase cuando la autoridad sanitaria nos diga que pueden volver a clase. Estamos trabajando y por eso he dicho lo de las instrucciones para que la incorporación a clase en el momento que se realice sea con la mayor normalidad y por eso hemos lanzado estas instrucciones. Y con respecto a los alumnos de FP que tienen que realizar la formación en el centro de trabajo,
La semana pasada, en la conferencia sectorial, todos los consejeras y consejeros, junto con la ministra y secretario de Estado, llegamos al acuerdo de hacer una adaptación de la FCT junto con el proyecto. Es decir, todos los alumnos tienen que hacer un proyecto y luego tienen que hacer la formación de tu trabajo. Entonces, lo que se van a es integrar estos dos elementos y, bueno, se va a realizar todas las clases a distancia como el resto de enseñanzas. Ser Teruel pregunta, ¿las clases telemáticas o la docencia a distancia está siendo posible en todos los colegios de Aragón? Hay zonas de la comunidad, algunas en la provincia de Teruel, sin conexión a Internet o a una velocidad que no permite determinadas comunicaciones. ¿Qué alternativas existen o qué medidas se plantean para esos casos? Bueno, yo contesto a la primera parte. Evidentemente, hemos hecho un estudio, hemos enviado un cuestionario a los centros educativos la semana pasada, cuyos resultados los tendremos esta semana, lo más seguro. Y un primer indicador nos dice que un gran porcentaje está utilizando todo lo que es la comunicación y plataformas digitales a través de los diferentes programas y aplicaciones que hay en el mercado. Pero no es la única fórmula que hay. Me consta que en el medio rural, no porque no tengan conexión a Internet, sino porque la comunicación a veces con la familia es más fácil, pues hay entrega de trabajos, entrega de actividades. Ahora pasaba por un instituto y he visto a un director, y digo director porque lo conozco, que estaba entregando también trabajos a las familias. Es decir, que, como he dicho anteriormente, el profesorado está trabajando muy bien y utiliza todos los medios a su alcance, tanto en el medio rural como en el medio urbano. A veces es más complicado atender a los alumnos con medios en las grandes ciudades que en el medio rural, casi siempre. Pues bueno, no solamente existe la comunicación online, sino que también existe otro tipo de comunicación con lo que estamos trabajando. Sí, por tener un poco los datos actualizados de esta disponibilidad o no de Internet en el medio rural, es importante diferenciar lo que hemos hablado siempre de banda ancha en el medio rural, que efectivamente en la actualidad el 94% de la población tiene acceso a banda ancha, es decir, habría un 6% de población en el medio rural en Aragón que no tiene acceso a banda ancha, pero esa cifra sube muchísimo, alcanzando el 99,7% si hablamos de conexión 4G. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes encontrarte en un municipio de Teruel, de Huesca o de la provincia de Zaragoza que no haya llegado la banda ancha, pero que tu teléfono sí que tenga 4G y que, por lo tanto, sí que tengas datos para poder estar conectado a Internet. Con esos datos de conexión a Internet se pueden hacer los trabajos escolares, el material, hacer un seguimiento normal. Es más, los routers que se van a instalar en las casas van a ir con 4G, porque no nos da tiempo a llevar la fibra hasta los sitios en los que sean, se van a llevar con 4G con un bono de datos. Por lo tanto, aquellas personas en el medio rural que no teniendo conexión a través de banda ancha sí que tengan 4G, pueden hacer esas actividades utilizando su dispositivo móvil o bien utilizando el móvil como soporte wifi para un ordenador o una tablet. Y el porcentaje de población cubierto en este caso sería el 99,7%. Sabemos que hay un 0,3% al que vamos a intentar trabajar, vamos a intentar llegar primero a ver si son menores o no en ese caso y qué alternativa se podría plantear, pero es, como digo, un 0,3% de la población. Están utilizando el móvil en este momento, los centros y los alumnos están utilizando hoy el móvil para esa comunicación, es decir, es una herramienta y además yo que soy defensor del móvil es una oportunidad para aprender a utilizar el móvil o utilizar el móvil más en el aula. Radio Huesca pregunta si el curso escolar se va a alargar y en qué escenario se trabaja para la conclusión del curso. Es una posibilidad que existe la de alargar el curso escolar, pero estamos trabajando y están trabajando los equipos directivos, los centros educativos y los profesores por mantener la actividad educativa. Hasta la fecha, el grado de mantenimiento de esta actividad educativa es altísimo. Y, por lo tanto, no se contempla o no contemplamos el alargar el curso escolar. Ebro FM 15TV pregunta a la consejera si tiene información sobre el grado de seguimiento de los alumnos universitarios de las clases telemáticas que ofrece UNIZAR y si se podría suspender la convocatoria de exámenes de junio y mantenerse solo la de septiembre.
Como sabéis, tanto la Universidad de Zaragoza como la Universidad de San Jorge tiene plataformas online que ya se venían utilizando en los últimos tiempos, bien para colgar documentación, subir apuntes, subir trabajos, por lo tanto, no ha sido tanta brecha respecto a en otros momentos porque ya se trabajaba con esa plataforma digital y, por lo tanto, lo que nos trasladan desde la universidad es que está habiendo bastante buen seguimiento tanto de las clases como de las consultas, de los trabajos y del uso de la plataforma digital. Respecto a las fechas de exámenes, no se baraja todavía la posibilidad de la suspensión de los exámenes de junio. Lo que sí que puedo anunciar, porque me lo ha trasladado justo esta mañana el ministro de Universidades, es que a través de un grupo dentro del Ministerio de Universidad y en conjunto con las universidades se está pensando en la posibilidad de crear exámenes online que pudieran tener criterios homologados y verificables para todas las universidades. Nos parece buena idea, es algo que ya reclamamos desde aquí, desde la Consejería, cuando hablamos con el ministro, que se creara un sistema único de evaluación online para que todas las universidades, si llegáramos al caso en el que no se pudieran hacer exámenes presenciales, tuvieran un único criterio tanto de verificación como de homologación de esos exámenes, y están en ello y nos transmiten hoy que a través de la CRUE se está haciendo. Así que eso es una buena noticia por si acaso llegáramos a junio y no hubiera la posibilidad de hacer los exámenes presenciales. Para la consejera Heraldo, ¿qué aportaciones están realizando los institutos de investigación a la lucha contra el coronavirus? ¿Y cuántos alumnos de medicina y enfermería de último año y MIR van a colaborar en los hospitales y en qué condiciones? Lo que hemos hecho en Aragón a través de la Dirección General de Innovación e Investigación es ponernos en contacto con todas aquellas instalaciones, tanto de los institutos universitarios como de los centros propios del Gobierno de Aragón, como puede ser el caso del CITA, pero hay algunos otros más, en los que se tuvieran laboratorios disponibles para poder hacer la evaluación de test. Ya tenemos especificadas tanto las instalaciones como el personal que podría hacerlo y estamos a la espera de la necesaria evaluación y el rastreo necesario para que esos test se puedan llevar a cabo fuera del ambiente de salud. Como saben, son aparatos que simplemente se utilizan para la investigación y experimentación y no para el diagnóstico, y necesitamos que se validen para el diagnóstico también. Pero ya tenemos mapeadas todas las instalaciones y también agradecer aquí tanto a los directores de los centros como a la propia universidad la predisposición que han tenido para poner a disposición no solo las instalaciones, sino también el personal cualificado, que es de agradecer. Y respecto a los voluntarios, es un dato que yo ya agradecí la otra vez que salí en rueda de prensa hace unos días, agradeciendo a todo ese volumen de estudiantes que se habían ofrecido voluntariamente para echar una mano en esta pandemia. Creo que hay que ponerlo en valor porque lo hacen de forma altruista y en este caso os puedo dar las cifras. Actualmente en enfermería en la Universidad de Zaragoza tenemos 188 estudiantes en último año de enfermería que estarían en disposición de poder entrar en el sistema. En el caso de medicina tenemos 152 del último año de medicina, como digo, que podrían entrar en el sistema, y en enfermería en la Universidad de San Jorge 73. A esto hay que sumarle más de 100 voluntarios del resto de cursos, incluso predoctorales, estudiantes de predoctoral que también se han ofrecido, de otras especialidades, como puede ser química, por ejemplo, y otros 86 voluntarios de la especialidad de veterinaria que también se han ofrecido porque, como saben, tienen formación durante la carrera en frenar pandemias y en situaciones así que vienen de virus animales y demás, y podrían aportar, y por lo tanto es un volumen bastante elevado de personal que está a disposición. Algunos de ellos, como supongo que ya sabrán, ya están trabajando, ayudando dentro del salud a las necesidades para las que se les van llamando. Se está siguiendo el listado de este alumnado para llamarles y están en disposición todos estos de poder entrar en el sistema cuando se necesite. Europa Press pregunta cuántos voluntarios va a haber para llevar las tareas a los hogares y cuándo se va a poner en marcha su colaboración y en qué va a consistir exactamente esa medida. Bueno, empezaremos esta semana con un colegio de Zaragoza y en este momento creo que hay 10 o 12 voluntarios que lo que van a hacer va a ser el ponerse en contacto con el centro educativo. Bueno, ya nos hemos puesto en contacto para que los familiares, los padres o madres, incluso los alumnos, se puedan acercar al colegio y recibir la tarea, hacerla y devolver. Los voluntarios se acercan al colegio, recogen del director o del maestro o maestra correspondiente el trabajo tarea, lo lleva a la familia y a la recíproca vuelve a la casa, al domicilio del alumno, recoge el deber que ha hecho y lo lleva al centro educativo. Es decir, lo que hace es de mediador entre la familia y el centro educativo para que los niños y niñas no tengan que desplazarse ni los padres se tengan que desplazar. Última pregunta para el consejero. Onda Cero, ¿cómo selecciona el Gobierno a las 200 familias que van a recibir ordenadores y conexión a Internet y cuándo van a comenzar a recibirlos?
Bueno, la selección, como he dicho anteriormente, es simplemente nos hemos puesto en contacto con directores y directoras de los centros que están en un entorno socioeconómico más desfavorecido. Nos han pasado los datos y, bueno, hemos hecho la relación. Seguimos trabajando con otros centros educativos y bueno, la entrega va a ser esta semana. Empezarán el martes o el miércoles, ya empezarán. Están embalando ahora en este momento los equipos y esta semana mismo, mañana o pasado, comenzará esa entrega, esa distribución. Es decir, que es Zaragoza, Huesca y Teruel, pero no las capitales de provincia solo, sino que es el 50% de los ordenadores y de los routers que se van a entregar están fuera de lo que son las ciudades de cada una de las provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel. Es decir, que el 50% van a municipios pues, más grandes o más pequeños, pero municipios que no son las capitales de provincia. Gracias. Muchas gracias.